El siguiente ejercicio se titula Destrozo en el baño y dice, la cadena de uno de los baños del instituto se ha roto. Se ha conseguido saber qué ha pasado en un descanso entre clases en el que los alumnos que han acudido al servicio han sido Antonio, Daniel, Jorge, Aarón, Pedro y Rodrigo. De sus comentarios se ha obtenido la siguiente información. Cuando salió Daniel la cadena estaba bien, cuando entró Aarón ya estaba rota, Pedro se saltó su turno colándose a tres de sus compañeros, Jorge tras terminar esperó fuera a Pedro y cuando entró Rodrigo, Daniel y Antonio estaban comiéndose el bocadillo mientras esperaban su turno. Se puede saber quién rompió la cadena y en caso afirmativo quién fue. Bueno, he escrito aquí una lista de los alumnos para tenerlo más claro y saber cuántos son. Son 6 alumnos en total. Y entonces, bueno, vamos a poner eh, la información según vayamos obteniendo. Dice, cuando Daniel salió, la cadena estaba bien. Entonces, bueno, vamos a poner a Daniel. Y entre paréntesis, estaba bien. Vale, esto va a ser importante porque nos va a marcar un límite. Lo que esté antes de Daniel no pueden haber roto la cadena porque cuando llegó Daniel estaba bien. Entonces, si bien no nos va a interesar tanto cuál ha sido el orden exacto de los alumnos, sino, bueno, quiénes iban antes de Daniel estarán libres de sospecha. Bueno, cuando entró Aaron ya estaba rota, por lo tanto aquí Aaron entró después. Voy a poner ya estaba rota. Vale, entonces, bueno, la cadena se rompió entre estos dos momentos. Vale, vamos a poner aquí, Daniel le tengo ya situado, Aaron también. Y me dice, Pedro se saltó su turno colándose a tres de sus compañeros. Bueno, esta información va a ser relevante, pero de momento no sé, no sabemos dónde ubicarlo. Jorge, tras terminar, esperó fuera a Pedro. Entonces, Jorge antes que Pedro. Esto es importante. Y cuando entró Rodrigo, Daniel y Antonio estaban comiéndose el bocadillo mientras esperaban su turno. O sea, aquí Rodrigo va antes que Daniel y Antonio. Entonces, bueno, lo de Antonio de momento tampoco podemos hacer nada, pero sí que es importante que Rodrigo entró antes que Daniel. Entonces, Rodrigo lo vamos a colocar aquí y en principio está libre de sospecha porque entró antes que Daniel y cuando Daniel entró estaba bien la cadena. Vale, entonces aquí Rodrigo, vamos a tachar. Entonces aquí ahora me quedan tres, me quedan Antonio, Jorge y Pedro. Jorge va antes que Pedro, ¿vale? Pero todavía no sabemos dónde va Jorge. Y entonces, bueno, lo que vamos a hacer es suponer, no podemos de momento decir exactamente dónde iría Jorge, pero lo que vamos a hacer es suponer que Jorge va después que Daniel, ¿no? Entonces vamos a suponer su posición. Jorge después de Daniel. Vale, entonces aquí iría Jorge. Y entonces, ¿cuántos chicos tengo colocados? Tengo colocados a 6. 1, 2, 3. Perdón, tengo colocados a 4. 1, 2, 3, 4. Me quedan 2. Jorge va antes que Pedro, o sea, Pedro iría después. Pedro iría aquí. Y solo me faltaría por colocar a Antonio. No sé si Antonio iría antes que Pedro o después que Pedro. Pero en cualquier caso, Pedro ya no puede cumplir la condición de que se saltó su turno colándose a tres de sus compañeros, porque aunque coloquemos a Antonio, que es el que me falta, después de Pedro, solo estaría delante de dos. Vale, entonces esta suposición, esto no puede ser, no puede ser. Vale, entonces Jorge va antes que Daniel.
Ahora sí lo puedo afirmar con seguridad, porque lo contrario no se puede cumplir. Entonces Jorge va antes que Daniel. Lo que no sabemos es si antes o después de Rodrigo, pero eso no importa, porque al saber que Jorge va antes que Daniel, em, Jorge entró y la cadena cuando salió estaba bien. Y bueno, ahora me quedaría colocar a Pedro. Podemos suponer lo mismo. Si colocamos a Pedro después queda a Daniel, y aquí ya solo me quedaría Antonio por colocar y volvería a ocurrir lo mismo que antes, que Pedro solo está delante de dos de sus compañeros. Entonces, por el mismo motivo, Pedro debe ir antes que Daniel. Y por el mismo motivo, Pedro no ha sido el responsable, puesto que entró antes que Daniel y cuando entró Daniel la cadena estaba bien. Entonces, bueno, ya hemos colocado aquí a Jorge y a Pedro. No sabemos el orden exacto, pero sí sabemos que fueron antes que Daniel. Por lo tanto, el único que queda entre Daniel y Aarón es Antonio, que es quien lo rompió. Porque es el único que pudo entrar entre Daniel, que estaba bien, y entre Aarón, que ya estaba rota.